Hola, soy Alejandra Macías, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Educación Básica, modalidad que en línea, con la docente licenciada Rosa Beatriz Ordóñez Gutiérrez, de la asignatura Enseñanzas de la Comunicación Humana. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de la fonética. La fonética es una rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla, su producción, transmisión y percepción. Es una disciplina que se enfoca, es una disciplina que se enfoca en cómo se producen los sonidos del aparato bucal, cómo viajan a través del aire y los perciben los oyentes. La fonética tiene tres ramas principales, que son la fonética articulatoria, fonética acústica, fonética auditiva. En la fonética articulatoria, estudia cómo se reproducen los sonidos del habla, es decir, cómo se generan específicamente del aparato bucal. Aquí se analiza cómo se producen los sonidos. También ayuda a entender los mecanismos físicos y fisiológicos. Por ejemplo, cuando decimos el sonido de la palabra papá, los labios se cierran completamente, es decir, pa, pa, y luego se libera un golpe creando un sonido. Son sonidos sonoros versus sordos. ¿Ya? En la fonética acústica, analiza las características físicas de los sonidos del habla desde el punto de vista de las ondas sonoras, es decir, cómo se transmiten a través del aire. Eh, Nos ayuda a entender los mecanismos físicos y fisiológicos también. Intervienen la producción de los sonidos, como es la enseñanza de lenguas y corrección de trastornos del habla. Em, Al pronunciar, por ejemplo, al pronunciar la palabra casa, las ondas sonoras tienen una determinada frecuencia. En tonalidad puede ser en intensidad, el volumen, la duración o la longitud del sonido, que puede ser registrada y analizada mediante algo especializado. Esto tiene una frecuencia relacionada con el tono de la voz. Por ejemplo, puede ser un tono agudo que tiene mayor frecuencia de tono grave. En la fonética auditiva, esto comienza con, como lo dice, auditiva, en el oído y termina en el cerebro. Se refiere a los cambios de sonidos del habla, que son percibidos y procesados por el oído humano que le lleva información al cerebro. Estudia la recepción de los sonidos, cómo se interpreta. Ejemplo, cuando conversamos con nuestro cerebro, interpreta los diferentes sonidos de las palabras, como es sol o el sonido chico. Esto tiene una percepción de los sonidos, la capacidad de oír al ser humano o distinguir las palabras, o también los idiomas, por ejemplo, el español, el inglés, y en ocasiones suenan un poco similares. Bueno, aquí podríamos decir en breve palabras que las tres ramas principales de la fonética articulatoria es cómo se producen los sonidos, o sea, los órganos del habla. En la fonética acústica es cómo se prolongan los sonidos, son las ondas sonoras. En la fonética auditiva es cómo se perciben los sonidos, es decir, audición y el procesamiento cerebral. Cada una de estas ramas nos aporta una perspectiva única sobre los sonidos, una del habla, completándose para darnos una comprensión integral de la fonética. La fonética es, sin duda alguna, un tema muy relevante. Muchísimas gracias.